tardes con todos. Bienvenidos al ciclo de conversaciones Gela Talks por parte de la empresa Gas Energy. A continuación voy a dar palabra a nuestro socio director, el señor Álvaro Ríos, para que haga una pequeña introducción. Señor Álvaro, lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se han unido a esto que nosotros hemos denominado en la consultora Gela Talks. Hablar de cada país 30 minutos sobre qué está aconteciendo en cada país, precios, demanda, oferta. Y bueno, esta vez le toca a nuestro socio director en Colombia, Enrique Laya, a quien le doy las gracias por haberse tomado el tiempo de hacer una pequeña presentación que va a compartir con todos ustedes. Y bueno, nos acompaña gente, como veo, de amigos y conocidos de muchos lugares, de Houston. Veo que está Tavi Sainz, hay amigos de Bolivia, de Argentina. O sea que con bienvenido Enrique, gracias por tu tiempo y bueno, ojalá a nuestros participantes les guste el pequeño análisis que ha preparado para nosotros Enrique Laya sobre la situación en Colombia y para eso pues unos 25 minutos, Enrique, adelante. Gracias Álvaro. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos hoy tarde en la charla Tránsito de la Industria Colombiana de Petróleo y Gas a través de la pandemia. Yo pensé en tomarme unos minutos en presentar o compartir información de Colombia en el ámbito internacional y de la industria petrolera internacional también, ¿no? Digamos que es importante conocer que Colombia es la cuarta economía en Latinoamérica. Está detrás de Brasil, México y Argentina. Brasil y México contando por 5 y 4 veces el tamaño de Colombia. Colombia, sin embargo, es la primera economía de la región andina, donde estamos pues, con Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú. Y en número de habitantes, Colombia es un país grande, digamos, tenemos 51 millones de habitantes, contando con un crecimiento del 1.08 anual, ¿no? Una población que se conoce como joven en el ámbito, digamos, latinoamericano. El Producto Interno Bruto de los últimos 60 años colombiano guarda un perfil de crecimiento paulatino. Digamos, al decir al final del 2018, contamos con un Producto Interno Bruto de 331 billones de dólares. Coloco en una lámina que no sé si estamos viendo todavía, pero ya la vamos a ver en caso. Pero les comentaba acerca del tamaño de Colombia, les comentaba acerca de la relación que guarda el Producto Interno Bruto y la producción de petróleo. Vemos que, digamos, para los últimos 15 años el Producto Interno Bruto colombiano se relaciona con bastante cercanía a lo que sería su producción petrolera. Creo que es conocido que la economía colombiana se basa en una actividad extractiva, digamos, liderada por lo que sería petróleo, seguida por el carbón y por el oro en algún momento, ¿no? La industria petrolera colombiana tiene más de 100 años, cumplió en el 2018 los 100 años, inició producción en el Pozo Infantas con 2.000 barriles, un descubrimiento grande para aquel momento. Su producción entre el 26 y el 85 es moderada, se mantiene cerca de los 200.000 barriles diarios. De allí, digamos, a final de siglo, con un esfuerzo importante, llegó a 820.000 barriles, pero luego a principios del siglo, hacia el 2007, baja a 450.000. Aquí hay un tema de falta de inversión, digamos, de uso de los recursos por parte del Estado. Había una única empresa, por así decir, pues, responsable de todo lo que era la gestión que siempre ha sido Ecopetrol. Todas aquellas que venían entraban sin buquear reservas y, digamos, producían de acuerdo a algún arreglo que tenían con Ecopetrol. A partir de la creación de la ANH en el 2003, esto cambia, se abre la puerta a nuevos inversionistas, la producción alcanza 1 millón de barriles entre el 2014 y 2015. Hay una situación, digamos, que es muy importante tener en cuenta cuando comentamos lo que es la industria de petróleo y gas colombiana, y es que Colombia cuenta con un nivel bajo de reservas. Si nosotros hacemos una foto hoy de lo que
es la producción y tanto de petróleo y gas, sin cambiar lo que es producción y sin hacer descubrimientos, a Colombia le quedarían solamente 6.3 años de reservas de petróleo y apenas unos 8 años de producción de gas, ¿no? La administración actual se ha tomado, digamos, la tarea de establecer 4 estrategias para revertir esto. Una es mediante la promoción de exploración onshore, un proceso permanente de asignación de áreas. Antes las empresas participaban en rondas que se llamaban en ciertos periodos. Ahora hay como una sala abierta donde cualquiera puede venir y hacer una propuesta por un área, bajo, por supuesto, un procedimiento. Hay incentivos a las actividades de recuperación mejorados de impuestos, tanto en la producción secundaria, pues, obviamente para el propósito comentado. El desarrollo del potencial offshore es una tarea que se le ha puesto mucho empeño en los últimos años. Y también el que está listado de último, pero creo yo que es el más importante, que es el acometer la producción de yacimientos de petróleo y gas no convencionales. La industria de gas en sí viene más tarde. Los descubrimientos relevantes se conocen en el 73, otros ya luego con el campo Chuchupa Ballena, una parte offshore y otra onshore de la empresa Texaco, y otros descubrimientos en Cusiana Copiago en el 89, en lo que es en la parte oriental de los llanos, muy cerca de la cordillera. La industria de gas natural, digamos, a partir de la creación de la CREX, se hace de acceso abierto para dinamizarla, para darle apertura. Esta se estructura y regula a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Originalmente la CREC tenía que ver más con temas eléctricos, pero poco a poco ya sí pasó a ser un tema de electricidad y de gas. Si bien hay apertura en todos los sectores o en la cadena de lo que sería petróleo y gas, hay que mencionar que hay una muy alta concentración de Ecopetrol en lo que sería el número de empresas que mantienen la actividad de producción tanto de petróleo como gas. O sea, Ecopetrol en lo que sería la parte de exploración y producción y comercialización de petróleo mantiene una participación muy alta, estamos hablando del 80%, y en gas sucede algo parecido. La producción comercial de gas, entre más o menos 2010 y 2019, con ciertos altibajos, se sitúa cerca de un BCF diario, o sea, 1.000 millones de pies cúbicos diarios. Para diciembre se maneja un volumen de 1.065 millones de pies cúbicos. Hay ciertas particularidades de la industria colombiana de gas. Hemos comentado acerca de la situación de reservas, pero hay 2 temas particulares. Una es que si bien con pocas reservas, la producción de gas sigue creciendo. Creció el 11% en el 2019. Las pocas reservas y la situación de producción llevaron a la construcción de una planta de regasificación, de importación de gas, que comenzó a operar en el 2016. Pero aún así, inclusive, pues después teníamos el tema de una generadora eléctrica que iba a entrar de 2.800 megavatios, que está diferida, que se llama Hidroituango. Aún así, se estima a la visión del 2018 que habría un déficit de gas a la puerta. Esto aunado a que uno de los sectores que consume gas, que es el termoeléctrico, de tercero, detrás del industrial y el petrolero, está sujeto a los temas de fenómenos atmosféricos, o sea, las variaciones estacionales que son mensuales o intermensuales y las interanuales, que es el fenómeno del Niño. Esto nos ha llevado, y esto es noticia, digamos, reciente, de que dado que el 65% de la generación es hidroeléctrica, bien tú pudieras decir, esto es una bendición. Bueno, sí, claro, pero la altura de los embalses está sujeta a los temas de sequías y épocas de lluvia, y también al tema del Niño, porque como sabemos Colombia tiene costa en el Pacífico. Entonces, hoy, por ejemplo, hay una situación de que estamos a la puerta de racionamientos que pudieran venir hacia los 4 primeros meses del 2021. Y en los próximos años veríamos que el riesgo de la ocurrencia del Niño es real. O sea, hay un patrón de calentamiento repetido en periodos extremos del Niño. Esto lo vemos en el Oceanic Niño Índice, que se relaciona con la predicción de este fenómeno.
Los próximos 5 años, digamos, va a haber una vigilancia cercana, una supervisión de lo que sería la gestión de recursos hídricos. Ya la CREG en unos 12 años ha intervenido 3 veces y en este momento la gestión de generación eléctrica está intervenida. Habiendo, digamos, entonces mencionado los temas fundamentales de la industria petrolera y de gas en Colombia, nos queda entonces por introducir lo que sería el COVID-19 en la historia del petróleo. ¿Cuál ha sido el precio del WTI los últimos 50 años? Pues tenemos 6 crisis en 40 años. La primera es un poquito de carácter estructural, lo que sería el embargo petrolero, la guerra Irán-Irak, la crisis asiática del año 97, los atentados a las torres en el 2001, crisis financiera inmobiliaria originalmente, pero global en el 2008-2009, la aparición del boom de petróleo y gas shale de los Estados Unidos. Estos fenómenos duraron 9 y 21 meses. Y por último, entonces, la llegada del COVID-19 en marzo-abril del 2020. Esto nos dice, hay 6 crisis en 40 años, han habido 6 periodos de estabilidad. El mensaje, pues aquí, esto no es nuevo, obvio que es nuevo que sea una pandemia, pero es el efecto de la pandemia en la demanda lo que al final prevalece. Las escenas del inicio de la crisis, el 9 de marzo, ya habiendo mirado que se presenta un bajón fuerte en la demanda, se promueve un acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia en la reducción de la producción. En lo que resulta de ahí es un desacuerdo y se inicia una guerra de precios. Un mes después, afortunadamente se logran, por intervención pues, de diversos grupos, un acuerdo de reducción de 9.7 millones en la OPEP, en el grupo de los 20, otros 3.7, y en Emiratos Árabes, Cuba y Arabia Saudita, unos 2 millones. Esto y otros volúmenes no listados acá generan entonces la propuesta de un recorte de unos 15 millones, pero las reacciones no se hacen esperar. Se sabe que la caída de la demanda estará entre 20 a 30 millones de barriles y se dice pues, que el recorte no será suficiente. En estos días, el viceministro Diego Mesa, del Ministerio de Ingeniería y Minas, le escuchamos, ¿existe un reto doble a la vista? Pues pareciera que sí, y esto pues no sabemos si están los números. Se sabe que aquí tendremos una reducción del 30% en el primer trimestre, pero en el segundo trimestre se dice que pudiera venir otra reducción de cerca de 10 millones de barriles. Esto fue en Wood McKinsey de abril 2020. ¿Cuáles son entonces, digamos, las estimaciones que se hacen con respecto a cuál será la variación en los precios Brent de los próximos 3 años, 20, 21 y 22? Pues aquí vemos unos escenarios en los cuales la primera caída fuerte es en el año 2020 con recobros en el 21 y 22. Aquí hemos listado 3 escenarios. Primero, antes del COVID había un escenario de 64 y cerca de 70. Y tenemos entonces el escenario optimista, probable y pesimista. Yo listé los valores del probable que nos sitúan saliendo del 2019 en 64, pero cayendo a 35, 45, 35 en el 2020 y con un recobro a 45 en el 21 y en el 60. Démosle crédito a Canpetrol, esto es data recopilada por Canpetrol y la relacionada a Colombia generada por en una presentación reciente de abril, del mes de abril. Los escenarios de producción, obvio, cuando existe la caída de precios, existen entonces en el 2020 lo que serían cortes de actividad operacional y suspensión de inversión. En el 2021, un efecto en el cual hay una operación reducida y efectos de inversiones diferidas que no se hicieron en el 2020 y que probablemente no se están haciendo en el 2021. Y por último, una reactivación en el 22. Esto nos lleva a que hay una caída en la producción en el 2020, pero también hay una caída en el 2021, con un leve recobro en el 2022. El escenario, digamos, de 886 con el que nosotros entramos ahorita en el digamos, cercano a pre-COVID, por lo que se sabía en el 19 que íbamos a tener ahora en marzo del 2020,
era 886.000 barriles. El escenario probable, que es el que está aquí listado, muestra entonces caídas a 786, 755.000, con un recobro a 770.000 en el 2022. En la actividad exploratoria se prevé una reducción en lo que sería pozos exploratorios. Para una previsión original de 48 pozos en el 19, estaríamos haciendo solamente 13 en el 20, pero ya estaríamos haciendo 23 en el 21 y unos 36 en el 22. Ese es este perfil que estamos viendo acá. La adquisición sísmica onshore sí sabemos que lleva un lag un poco mayor entre lo que es la planificación y la ejecución, por lo que ya la actividad que estaba prevista en el 2020 se hace, o sea, se prevé hacer, por lo que serían del orden de unos 2.280 kilómetros de línea sísmica para luego bajar levemente al 2021. En lo que sería la contribución del sector petrolero al Producto Interno Bruto, la variación anual, si se estimaba que íbamos a tener una variación positiva del 2.4 en el 2019, vamos a tener, o sea, la previsión para el 2020 que se hizo en el 2019 era 2.4, y en realidad en lugar de aumentar 2.4 vamos a tener una reducción del 3.9 para luego recuperar a 3.3 y luego recuperar a 0.7. O sea, recuperar porque estos son negativos, son menos 3.3 y menos 0.7. La estimación que se hace, por otra parte, para lo que sería pérdida, bueno, lo que sería el escenario de puestos de trabajo que genera el sector petrolero, estaríamos hablando que por un estimado de 105.000 que habrían en el 2020, solamente vamos a tener 85.000, es decir, se van a perder cerca de unos 20.000 puestos este año, tanto directos como relacionados en los sectores que acompañan a la producción petrolera. Esto se recuperaría en el 2021 e inclusive se esperaría que en el 2022 estaríamos un poquito por encima de lo que iban a ser los 105.000 del 2020. Luego, yo tenía, en cuanto a la gestión sanitaria, de la crisis sanitaria, me permití poner una lámina que es fuente de Luis Huete, de mayo 12. Esto un poquito lo que trata es de mostrar este dilema o esta percepción de que en Colombia no estamos atendiendo los temas económicos, sino únicamente de salvar vidas. Por lo menos eso es lo que yo escucho todos los días en las redes sociales. Y quizás esta lámina a lo que aporta es a tratar de mostrar que eso no es necesariamente cierto. Aquí se muestra una clasificación de países, y esto es del día de ayer, muertes por millón, y de acuerdo a las previsiones de cuál sería la caída del Producto Interno Bruto de la pandemia, al menos la estimación que se hace hoy, ¿no? Y supondría yo que esta estimación es del 2020. Yo, digamos, coloco la estimación que se hace para el 2020 del Banco Mundial para Colombia, que es del 2%. Colombia tiene hoy cerca de 10 muertes por millón y se hace, digamos, a mí me tocó extender esta gráfica para poder ubicar a Colombia en un pedazo de gráfica donde no existe y también ubicar la previsión que hace de la caída del PIB para el resto de Latinoamérica, que aproximadamente se pone cerca del 5.2%. Entonces, según esta lámina, al menos en la situación de hoy, Colombia estaría haciendo una gestión en la cual tanto la gestión de salud y la gestión económica están siendo atendidas. Uno se pregunta, ¿por qué Latinoamérica tiene una caída del 5.2% y Colombia este año solamente sería el 2%? Pues yo creo que luego de la crisis de precios del shale oil and gas norteamericano, en los años 2015-16, en realidad entre el 14 y el 15, pero que a Colombia le costó rebotar y salir hacia el 2016,
se venía haciendo una gestión de crecimiento buena, sostenible, y que probablemente guardó inercia más allá del 2019 y la cual, digamos, evita que la caída sea tan brusca como hubiese sido de no existir, digamos, este crecimiento previamente. Hay varias cosas que hay que cuidar. Obviamente, la tasa de muertes normalizada por millón de habitantes, Colombia, comparado con el resto del mundo, es buena, y comparado con el resto de Latinoamérica es buena, pero si vemos el crecimiento, vemos que Colombia todavía no ha llegado al pico y quizás la tasa de mortalidad va a seguir creciendo. Es decir, hay una tasa de crecimiento alta, aunque aún habiendo salido apenas hace unos días de la cuarentena. Hoy, nosotros tenemos 2 meses aproximadamente de cuarentena. Se han permitido algunas flexibilizaciones en los sectores de construcción, de manufactura en algunos segmentos, y entonces ya a partir de esta semana hay una actividad, digamos, más intensa en otros sectores que también pues, están siendo vigilados. El otro tema aquí, los puntos de atención, es que esta medición de muertes por millón se hace a 35 días por detrás de los países con mayor tasa, que serían Italia y España. Entonces, la tasa de muertes por millón acá no va a ser la misma cuando estemos a la misma tasa que lo están los países contra los cuales nos estamos comparando en este momento. Haciendo, digamos, un resumen de lo que serían las medidas ya identificadas por las autoridades y que algunas de ellas ya puestas en curso. Aquí tenemos una pequeña lista de lo que sería acordadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que básicamente se refieren a lo que son temas relativos a la exploración y al desarrollo exploratorio. El primero de ellos es que se va a permitir o se está mirando, de acuerdo a ciertas reglas, transferencias de inversiones entre áreas, es decir, quien aplica por un bloque puede decir, pasan estas obligaciones exploratorias de un bloque al otro para permitirme, digamos, sobrevivir o también pues, cumplir y a la vez mantener una operación exploratoria que sea viable. Que haya una extensión de los términos en la fase exploratoria, pues algunos meses, de acuerdo caso por caso, supongo, flexibilización en contratos, aquí hay una lista de medidas pues, que no le hice, pero muchas otras tantas, y algunas que serían reconocer inversiones específicas en cuanto a gestión del COVID-19, o sea, que me reconozcan inversiones para yo gestionar el tema sanitario dentro de mi gestión. Luego otras en las cuales están el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales de Ecopetrol. Hay flexibilización de tarifas en take or pay en líneas de crudo y gas. Esto está pasando en gas y en petróleo. La demanda ha bajado, pero yo tengo obligaciones con contratos de transporte, estoy perdiendo dinero. Y muchas otras también entre productores. Por ejemplo, en el caso de gas con los generadores eléctricos, es llegar a un consenso entre el generador no tener que pagar un take or pay de un gas que no está tomando porque la demanda cayó. Y en esos temas, esa ha sido, digamos, la dinámica de las discusiones recientes en el sector gas y petróleo. Aquí, bueno, eso ya es temas de gestión de licenciamiento en proyectos de infraestructura. Hay una lista, digamos, de los retos relevantes en el sector petróleo y gas. No es extensiva, pues, pero yo creería que si pongo por lo menos la que yo creo que es la más importante, la número 1. Si a sabiendas de que Colombia, más del 50% de sus exportaciones, por lo menos hasta el 2019, son de petróleo, pero el gas no se importa, el gas no se exporta, el gas se importa, de hecho. Lo que no puede suceder es que la duración de las reservas es de apenas unos cuantos años. Esto coloca, creo yo, a Colombia en una situación de vulnerabilidad alta que necesita ser atacada o se necesita contar con una opción que creería yo que no existe en estos años. Si bien esto se dice fácil, pero no lo es. Ya el tema de la exploración de no convencionales tiene una serie de retos de carácter social, ambiental, económico. Ahora se le suma otro reto, que es que
hacer viables estas reservas requiere precios de petróleo que sean más altos de los que vamos a ver en los próximos 3 años. Entonces, esto se ha vuelto pues aún más complicado. Pues los otros retos es mantener en lo posible el flujo de inversiones, la revisión continua en el atractivo de Colombia respecto a la región, mantener la diversificación en energías renovables. Pues esto, si bien las energías renovables sabemos que no van a todo suma, y las energías renovables al final pues van a sumar una porción que a largo plazo va a ayudar. Continuar en el esfuerzo hacia un government take competitivo en la región. Un government take competitivo en la región, un promedio a partir del 52%. Colombia está por encima de eso y necesita hacerse más atractivo. Esto es lo que yo tenía, digamos, para presentar esta tarde. Yo creo que entonces a partir de ahora tenemos entonces un espacio abierto para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Enrique. Tenemos una pregunta muy puntual respecto a qué ha pasado con las importaciones de GNL en Colombia. Ok, el único terminal de importación es un terminal privado que es SPEC Sociedad Portuaria del Callao, que cumple las funciones de infraestructura Calamarí, es el agente importador. Las importaciones de GNL en Colombia están destinadas al grupo de generadores, que son, hay 3 grandes generadores en la costa, en el sector de la costa, y de la capacidad total de importación de los 400 millones que nunca se han ejecutado, hay solamente 50 millones que estarían hoy de manera extraoficial dispuestas para el resto de los sectores que no forman parte de este grupo de exportadores. Las importaciones de Colombia han venido creciendo. Creo que el año pasado estuvimos al orden del 2%. Yo pensaría que este año vamos a subir por el tema de los embalses y para también cuidar el tema de las reservas de gas. Hay un factor que ayuda al gas importado y es que está viniendo muy económico, de hecho está viniendo competitivo en relación al gas doméstico. Los precios de GNL en el mercado internacional, inclusive antes del COVID, venían experimentando unos volúmenes, unos precios muy atractivos. Se comenta que en el Golfo, hoy en el mercado spot, pudieran estar del orden de $4 el millón de BTU. Un precio muy bueno, puesto adentro de Colombia. Pues este gas, técnicamente hablando, con costos de regasificación, almacenaje, gestión, pudiera estar en el flange de una de las troncales, pues en el orden de $6-7. Y eso es competitivo con gas en la troncal que hoy está siendo abastecido desde Jobo, pues Canacol hoy es el principal suplidor de gas a la troncal de gas donde está conectado el terminal de importación SPEC. Entonces, hay varios temas. Las reservas de gas son limitadas, son pocas. La producción sigue subiendo, la demanda viene subiendo. El año pasado subió 11%. El precio doméstico, con la percepción de escasez, se ha hecho más alto y el GNL es atractivo hoy en día. Está a muy buen precio. Muchísimas gracias, señor Enrique. Una última pregunta muy cortita, nos estamos quedando ya solo tenemos 3 minutos. Sí. ¿Cuáles han sido las medidas de Ecopetrol en medio de la crisis? Yo creería que son parecidas a las que listé en el conjunto de medidas que han sido adoptadas por las entidades gubernamentales. Pues obvio, yo no conozco los detalles y yo no sé si ellos las han hecho públicas, pero creería que la primera de ellas, la que es urgente, es la aceleración de la digitalización de la gestión de todo lo que compete a lo que sería todos aquellos procesos que se puedan digitalizar para permitir el trabajo remoto, supondría que hay un trabajo gigantesco y muy intenso en ese sentido. Ecopetrol ya había hecho un trabajo de optimización muy grande en la administración actual, pues ahora tiene otro reto todavía mayor, que es este de sobrevivir. Obviamente que va a sobrevivir, pero aportarle al fisco todavía una cantidad que, si bien nunca va a ser la misma, puede ayudar al Estado colombiano a transitar esta pandemia.
Muchísimas gracias, señor Enrique. Bueno, agradecidos con todos, damos palabra a nuestro socio director, el señor Álvaro Ríos. Gracias a ustedes. Bueno, muy rápido porque se nos va acabando el tiempo. Agradezco a todos los que han participado. Gracias a todos. Le voy a pedir a Andrea que la próxima sea la manager total, apague micrófonos, pase láminas. De esa manera no perdemos valiosos minutos, ¿no? El día viernes estaremos en la tardecita a las 6 con Alex Erazo, quien nos hablará mucho de Ecuador y principalmente de qué están haciendo en materia de levantar subsidios en un país como ustedes conocen, Ecuador. El ministro René Ortiz está trabajando muy duro en este momento de precios bajos de tratar de levantar los subsidios en Ecuador, que como ustedes saben casi nos ocasionó una guerra civil dentro de Ecuador hace unos meses atrás. Entonces, agradecer a todos y los que quieran acompañarnos en viernes, estaremos a las 6 de la tarde con Ecuador. Gracias, Enrique, y gracias a todos por participar.